relacionado con que en todas las operaciones y procesos minero-metalúrgicos se requiere del conocimiento de las características físicas y químicas, y entre otras, ¿no? Como granulometrías, etcétera, de, de los materiales con los que se está trabajando, ¿no? Sea de un lote mineral. Entonces, desde que se desarrolla una mina, ¿no? Se hace muestreos para saber con qué leyes se está sacando el mineral. Pero antes que se desarrolle la mina, en la exploración también los geólogos hacen muestreos, ¿de acuerdo? Tienen muestras, tienen un sistema de muestreo, una metodología de muestreo con perforaciones diamantinas, por ejemplo, y con esos datos que ellos obtienen permiten desarrollar cómo es el yacimiento, ¿no? Qué forma tiene, con qué leyes y en base a eso se proyecta hacer el desarrollo de mina. Entonces todo de mucha importancia ese muestreo, ¿no? Ahora, en el control de producción de mineral y en el control de leyes, ya en una planta metalúrgica, ustedes han visto, por ejemplo, en la parte de flotación de minerales, un diagrama de flujo recordando rápidamente cuando el mineral viene de mina, eh, viene con una granulometría determinada, nuevamente con un P80 6 pulgadas, y a partir de ahí nosotros tenemos que llegar al tamaño para el proceso, sea para flotación, sea para lixiviación, si es que fuera utilizando una planta de beneficio. Y si solamente es una planta de chancado, bueno, la granulometría, ¿no? Adecuada. Entonces, antes que entre al proceso el mineral, se requiere obtener una muestra para corroborar con lo que dice mina. ¿De acuerdo? Entonces, muestrean normalmente en las fajas de alimentación hacia el molino. ¿Y por qué lo muestran ahí? ¿Por qué no lo muestrean en la faja después del chancado primario? ¿Por qué no hacen ese muestreo para las leyes antes que ingrese al chancado secundario? ¿Por qué muestrear en las fajas donde se alimenta después del chancado secundario hacia el molino? ¿Qué opinan? ¿Por qué? ¿Por qué creen? A ver, Thais, tu opinión, Thais, a ver. Sí, ingeniero. Eh, para que el mineral sea más pequeño y quizás se pueda sacar más provecho, no lo sé. Muy bien, correcto. Mientras más pequeño el material, más fragmentado, hay la probabilidad de que la muestra que tú vas a sacar tenga mayor homogeneidad. ¿De acuerdo? ¿Alguien más ahí? ¿Por qué? ¿Una opinión más? ¿Cualquiera de sus compañeros? Bueno, Ingeniero, para que tenga una mayor liberación. ya correcto. Mientras más liberación, mejor también. ¿De acuerdo? Entonces, más liberación. eh, Recuerden que ustedes ven, ¿no? Del chancado secundario normalmente sale con un P80 media pulgada o hasta menos a veces, frente a un P80 6 pulgadas o de un chancado primario que salga con un P80, vamos a poner 2 pulgadas. eh, ¿Cuánto es la muestra que vas a sacar? Normalmente los cortes que hacen en forma automática sacan un determinado peso cada media hora o cada hora que hacen el muestreo, ¿no? Entonces esa cantidad de peso, mientras esté más liberado, mientras esté más fragmentado, más pequeño el material, va a haber la probabilidad de que la muestra que tú estás tomando de esa faja o retirando de la faja es más representativa, ¿no? Está más liberado, como tú mencionas. Entonces es importante, mientras más pequeño, ¿no? Entonces se saca una ley antes que ingrese al molino. Después del molino, ingresa, pasa por el molino, se clasifica el over, el underflow. El over va a la parte del proceso siguiente que ya entra con reactivos, que puede ser flotación o podría ser una lixiviación. Entonces, si es flotación, normalmente se trabaja con un 60% menos malla 200,
O sea, la malla 200, ¿qué abertura? ¿Cuántos micrómetros es la malla 200 según la norma ASTM? 74. 74 micrómetros, o en otras normas menciona 75 micrómetros, ¿no? En la ASTM y en la Tyler menciona 74. Muy bien. 60% del material está menor a 74 micrómetros para flotación. Y si es para lixiviación en tanques, normalmente se usa un 80% menos malla 200. Entonces, mayor cantidad tiene menor tamaño, ¿no? O cuando hacen remolienda llegan pues hasta un 95% menos malla 400, o sea, menos 38 micrómetros, el 95%. Entonces, mientras más pequeño es más liberación, cuando homogenizas, las partículas se distribuyen y la muestra que tú obtengas va a ser más representativo de ese lote. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sacas esas leyes ya de los relaves, de los concentrados, y haces tu balance metalúrgico, ustedes cuando han hecho sus balances metalúrgicos de flotación, ¿les coincidía con las leyes de cabeza? ¿O qué tenían que hacer ahí? ¿Ustedes han visto en sus balances metalúrgicos de flotación, todos han llevado flotación de minerales o alguno no ha llevado? A ver, los delegados, ahí corroboren por favor. Todos llevan, ¿no? Ya llevaron procesamiento de minerales 2. ¿De acuerdo? Castillo. Sí, ingeniero, Ya. sí, muy Muy bien, entonces ustedes han llevado esa parte. Cuando han hecho los balances metalúrgicos, ustedes han escuchado un término cabeza calculada, ¿sí? ¿A qué se refiere cuando hacen el balance metalúrgico con cabeza calculada? A ver, Castillo Chávez, ¿qué es cabeza calculada en un balance metalúrgico? ¿Qué significa ese término? Castillo, por favor. La ley de cabeza, ingeniero. A ver, ¿alguien más? Ley de cabeza. ¿Sí han escuchado ese término o no han escuchado? Cabeza calculada. Es el porcentaje del mineral que contiene, perdón, el porcentaje del metal valioso que contiene el mineral. Ya, muy bien. Bueno, ya correcto. Entonces, cuando el mineral ingresa, bueno, ahorita estamos hablando, pero tenemos que ver un cuadro de balance metalúrgico. Es como introducción estamos haciendo. Normalmente los balances metalúrgicos no coinciden cuando ustedes sacan la ley del concentrado, sacan la ley del relave, como dijo su último compañero, se saca el contenido metálico. Esos contenidos metálicos se sacan multiplicando las leyes por las masas, la masa del concentrado, la masa del relave, y se supone, a ver, si yo les digo, vamos a hacer acá rápidamente una pluma. Si yo tengo una planta concentradora, voy a colocarlo así, o sea, una planta de beneficio. Este es el alimento, este es el concentrado, y estos son las colas, los tiling o los relaves, ¿de acuerdo? Estamos hasta ahí. Cada uno ingresa con una masa, no sé, ingresa con una masa determinada, 100 toneladas, 1000 toneladas por día, no sé. Ingresa al proceso acá sea de flotación. Necesitamos la masa, normalmente las masas se denotan con mayúsculas y las leyes con minúsculas, ¿de acuerdo? Las leyes químicas con minúsculas. Entonces necesitamos las masas y necesitamos las leyes. Cuando yo quiero hacer un balance en función de masas es F será igual, o sea, lo que ingresa de masa, si ingresó 100 toneladas, lo que salga en el concentrado, más lo que se obtenga en las colas o relave, me deberá salir igual que el alimento. Pero también yo lo puedo sacar por contenido metálico, suponiendo estuviera trabajando por oro, por cobre. Si yo multiplico la masa por la ley, debería salir lo mismo, la suma del concentrado por la ley más el relave por la ley de ese metal,
debería darme este total, ¿de acuerdo? Debería salir así. ¿Y cuando sale así? Normalmente cuando hacemos los balances metalúrgicos de los principales metales, si yo tengo, por ejemplo, un mineral y el balance metalúrgico lo hago por cobre, acá me sale cobre, y acá también va a salir cobre en los relaves. Pero adicional es una flotación Bull, por ejemplo, y en una flotación Bull tengo adicional que aparte de cobre, por ejemplo, está ingresando oro, pero en menor cantidad, y está ingresando plata. Pero mi principal flotación es por elemento cobre. Pero también me va a salir entonces oro en el concentrado y también me saldrá plata. En el relave también se irá un poco de oro, así como cobre, que no lo puedo recuperar al 100%, sería algo de oro y algo de plata. ¿Estamos hasta ahí? Y cuando yo haga el balance metalúrgico por el cobre, si yo hago el balance metalúrgico, para el cobre me va a coincidir, porque ustedes han visto en los balances metalúrgicos que se saca primero el ratio. ¿Qué es el ratio de concentración? No es más que el alimento entre el concentrado, ¿de acuerdo? O que lo saco en función de las leyes, ¿no? En función de las leyes del concentrado, ¿no? Del concentrado sería del C menos T sobre la ley del alimento menos el relave. Cualquiera de esas dos formas. Y cuando ustedes hacen su balance metalúrgico, esto les va a salir para el cobre, cuando sacan el ratio les va a cuadrar al 100%, pero cuando hacen el balance metalúrgico para el oro y la plata no les sale el 100%, o sea, no les va a salir que C más T, C por C minúscula más T por T minúscula para el oro, no va a ser igual a este F de K. ¿Por qué? Porque el balance no se está haciendo por oro. Y es ahí donde se hace una ley de cabeza calculada. O sea, se tiene que recalcular esto de acá, lo que me sume, se le da mi nuevo 100%, la suma de estos dos, que no va a ser igual. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es lo que nos menciona, ¿no? O sea, nosotros mientras, y cómo decimos, cuando nosotros hacemos en el control de leyes, en la producción del mineral, cuando ustedes tienen los concentrados, está más pequeño el material. Entonces se asume las leyes del concentrado y se asume las leyes de las colas y en base a eso se recalcula la ley del alimento del mineral. ¿Sí? Entonces, mientras más el material sea más pequeño, más fragmentado, la probabilidad, o sea, el error disminuye, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve? Cálculo de reservas, direccionamiento de partidas. Si el mineral va a ir al botadero o va a ir a la zona de minerales de baja ley o va a ir al acopio de minerales de alta ley. Para eso sirve también determinar mediante un muestreo. Sirve para la programación de la continuidad de la producción, suministro de tonelajes requeridos, etcétera, ¿no? También es importante que el control metalúrgico efectivo en una planta de procesamiento de minerales, ¿no? Hay que obtener un balance global, ¿no? Que son las medidas de producción, inventario de los concentrados y consumos unitarios. Entonces, para obtener ese balance global, nosotros necesitamos muestreo de los minerales de alimentación, muestreo de los productos intermedios y de todos los productos finales, muestreo de los concentrados, lo que se envía a la fundición, lo que se vende, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para hacer los cálculos de los pagos, los castigos, para los controles de proceso, ¿cómo estás? ¿Estás recuperando? ¿Estás ahí con una recuperación adecuada o estás recuperando muy bajo? Para eso sirven los muestreos. Todos los días en una planta metalúrgica hacen muestreo. Desde que recepcionan el mineral, ¿no? Desde la tolva que sale de la tolva de finos, ahí están muestreando. Todos los días, todo el año,
lo que producen, igual lo van muestreando, y con eso van determinando si hay pagos o castigos. Los castigos normalmente se dan por los contaminantes, ¿no? Eh, bueno, acá esto les puse para el día martes un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, les decimos, los problemas principales de muestreo es común encontrar diferencia entre las leyes que informa la mina y aquellas que detecta la planta. Ese problema, si ustedes trabajan en la parte extractiva, siempre van a tener mina con planta. Mina dice, no, yo te estoy enviando un mineral que tiene 30 gramos de oro por tonelada. Y planta, cuando hace su reporte, su balance, dice, no, ese mineral tenía 18 gramos de oro por tonelada. No, pero la reunión con la gerencia o con la superintendencia están ahí y no, pero yo te estoy mandando. Y ese es todo un problema de todos los días y que hasta el momento pues se mantiene, ¿no? Hay esa, ¿cómo se llama? Siempre como que no se ponen de acuerdo. El balance entre el fino presente en la alimentación y el contenido de los productos de la concentradora y el análisis de vendedores y los compradores. Y esto por los vendedores y los compradores se refiere, por ejemplo, a algo que lo vemos no necesariamente de un concentrado, en lo que vemos día a día acá en Trujillo. Y ustedes tal vez tienen amigos, familiares, conocidos por ahí que ven que traen su mineral, que son mineros en proceso de formalización, otros que son formales y otros hasta que son informales, ¿no? Que comercializan minerales que traen de las zonas, puede ser de acá de la zona costera, algunas zonas mineralizadas, de la zona de la sierra, en fin. Y donde venden acá en el parque industrial, compran minerales y siempre el que va a vender, por ejemplo, este es el vendedor, dice, tengo una ley de laboratorio que le reporta 2.6 onzas por tonelada y el comprador 2.45 onzas. Vamos a cambiarlo a 2.55 onzas, solamente 0.5 onzas la variación. 2.6, 2.60 onzas con 2.55. No es nada, ¿no? No es nada, correcto, pero si lo sacamos en función para 30 toneladas de un volquete que va a vender, ya influye, ¿no? Influye según el precio internacional. ¿Cuánto es el precio internacional del día de hoy, el precio del oro, por favor? ¿Lo pueden escribir en el chat? Necesito que participen, quiero ver en el chat. A ver, su resultado. ¿Cuál es el precio internacional? A ver, Tony, Giancarlo Verón, Daniel Sardán, pongan el precio internacional del oro. Alex Palacios, pongan el precio internacional del oro. Muy bien. 1833.20 al día de hoy. Muy bien. Ustedes, miren, busquen esto, kitco.com. ¿Listo? Lo vamos viendo. ¿Ah? Y me sale el precio, ¿no? Sale el precio de los metales, cuánto está el precio del oro, 1833.9, 1834, ¿sí? El día diciembre 3 de 2020 a las 12 horas, en la hora de Nueva York. ¿Cuánto está? Acá lo tenemos en las últimas 24 horas, 1833.90 dólares. ¿De acuerdo? La plata, 23.93, el platino,
1020, paladio. El rollo sí está bien caro, ¿no? Bien. Entonces ahí hay otros buscadores que ustedes pueden tener, pero está en este rango, ¿no? 1833, 1834, ¿de acuerdo? Entonces, 1833.20 dólares. Muy bien, regresamos a la diapositiva y les mencionaba, si yo hago este cálculo para 30 toneladas, ¿cuánto será la diferencia entre el vendedor y el comprador? Suponiendo que la recuperación de oro es 90%. ¿Cuánto equivale una onza Troy? Una onza Troy. Una onza Troy, ¿a cuánto equivale? A ver, en el chat escriban su respuesta. Todos, por favor, pongan una onza Troy, ¿a cuánto equivale? Ya, 31.1034. Ya, alguien más, a ver, 31.10. Y lo más normalmente es 31.1035, ¿no? Gramos, redondeando. ¿Listo? 31.1035 gramos. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Perfecto. Esa es una onza Troy. En esa onza Troy se comercializa porque hay otro tipo de onza, la onza Boyle, que es 28 gramos y pico, ¿no? Se comercializa el oro como onza Troy. ¿De acuerdo? Muy bien. Les voy a dar unos minutos para que ustedes me desarrollen cuánto sería la diferencia entre lo que ofrece el vendedor y el comprador con estas leyes al precio internacional, que está en 1833 dólares.20, ¿no? Al día de hoy. Acá sería 1833.20. Muy bien. Considerando una recuperación de 90% de oro con este precio en 30 toneladas de mineral, ¿cuánto sería la diferencia entre esta ley de 2.6 onzas, 2.6 onzas, y el comprador que dice 2.55 onzas por tonelada? ¿Cuánto sería la diferencia en las 30 toneladas con una valorización de 1830.20 dólares? Y asumiendo un 90% de recuperación, que se va a recuperar, un 90% de recuperación de oro. Listo, les doy ahí 3 minutos para que pongan su respuesta en el chat. Y a ver, empezamos 266 hasta las 269. Y a los que pongan en ese tiempo se les considerará, pues, ¿no? Participación. Vamos a ver. 3 minutos. Listo. Hasta las... Estos son los datos. 30 toneladas métricas secas de mineral, 1833.20 dólares. 90% de recuperación. Y 2.6 onzas y 2.55. Un minuto para que pongan sus respuestas.
las respuestas que coincidan con lo que vamos a desarrollar, le consideremos lógicamente ahí su participación, su nota de unidad, un punto más a su nota de la primera unidad. Un minuto, jóvenes. 12:10, termina. Sus respuestas en el chat. Si no hay ninguna respuesta, los que están con su... Es bueno que tengan un lapicero, una calculadora a la mano, un papel o su cuaderno. Los que están con celular, los que están con su laptop, bueno, hay un Excel, ¿no? Abrir y trabajarlo. Ingeniero, ¿pidió la diferencia? Ajá, sí, ¿cuál es la diferencia ahí entre el dinero, ¿no? Entre el vendedor y el comprador, con esos datos. ¿Lo escribo o le digo, ingeniero? A mí me Escríbelo, sale... escribe en el chat. Escribe en el chat, Anthony. Escríbalo, cópialo ahí y lo pegas en el chat. Muy bien. Entonces, con Víctor, $2,472.82. Listo, hasta ahí llegamos. ¿Ya? Ya no se acepta más, solamente los tres ahí. Ahí estamos, 03/12/2020. Vamos a ver. A ver, miren, les comparto un Excel acá. A ver, me dan acá dos precios, ¿no? Vamos a ver. 2,6 y 2,55, 30 toneladas. ¿Listo? Tonelaje, 30 toneladas. No, está en toneladas métricas secas, toneladas métricas secas. La ley de oro, 2,6 y el otro es 2,55. Está en onzas por tonelada métrica. Y luego tenemos ahí la recuperación, está al 90%, ¿no? 90%. 30 toneladas. Entonces lo que tengo que hacer, ¿y cuánto es el precio internacional? Precio internacional del oro está en 1800, ¿cuánto dijimos? 33, ¿no? ¿Sí? ¿Me confirmas ahí, Anthony? 1833.20. Correcto. Dólares. Ese está en dólares por onza. ¿Listo? Entonces multiplico, tengo 30 toneladas por su ley, que es 2,6, me saldrá la cantidad de onzas, esa es hay 78 onzas, y si yo multiplico aquí 30 por 2,55, tengo 76,5 onzas. Miren, una diferencia de en las 30 toneladas, 11,5 ya, ¿no? Entonces, listo, pero de esto se va a recuperar el 90%, 78 por el 90%, igual, solamente el 90% se recupera,
70.2 onzas y 68. Y eso lo multiplico por el precio internacional, 1833.2. No estoy considerando, a esto tenía que restar el precio de la maquila, por ejemplo, $140 por tonelada. Pero bueno, ahí nada más solamente que la comparación sería cuánto sería la diferencia. 2.474.82 solamente por diferencias de 0. ¿No? Esa mínima diferencia, mira, 0.05 onzas. ¿A cuánto equivale 0.05 onzas en gramos? 0.05 por 31.1035 equivale 1.55 gramos, ¿no? ¿Y qué pasaría si esta diferencia fuera mayor? ¿Qué pasaría si fuera 2.5? La diferencia sería mucho más, ¿no? 4.000. Si esto fuera 2.45, $1.000, 4 gramos ya por cada tonelada. Entonces, es muy importante el muestreo, dar las contramuestras, los análisis que se hacen, porque influye al final entre lo que paga el vendedor y el comprador lo que recibe, ¿no? Mientras más cercanos coincidan mucho más, mejor. Cuando hay problemas de este tipo que no se ponen de acuerdo e involucra mucho dinero, lo que hacen es ir a una dirimencia, ¿no? Ir a una dirimencia para que se puedan poner de acuerdo. Entonces vamos viendo ahí, miren la importancia con algo real. Bueno, ¿qué es la muestra? Es una parte de un conjunto, ¿de acuerdo? Que se extrae por dispersos métodos. El muestreo viene a ser la acción de cómo se recoge esta muestra del lote y que sea lo más representativa, ¿no? Y la población en lote es el conjunto completo que nosotros queremos muestrear o estudiar. Hay dos tipos de muestreo, el estadístico y el de minerales. El estadístico cuando tenemos tamaños iguales, formas iguales, etcétera, es homogéneo, ¿no? Pero en el muestreo de minerales, normalmente encontrar que sean del mismo tipo de mineral, que todo sea cuarzo, para que tengan la misma densidad, que todos tengan el mismo tamaño, es complicado. Por lo tanto, en el muestreo de minerales influyen muchas variables por ser muy heterogéneo, ¿no? Diferentes tamaños, diferentes densidades, diferentes características químicas o composiciones químicas, son óxidos, sulfuros, nativos, haluros, carbonatos, etcétera, ¿no? Una gran variedad de minerales que están dentro del mismo lote. Entonces se vuelve muy complicado hacer el muestreo. Es muy importante el muestreo porque puede decidir si un proyecto se desarrolla o se queda ahí nada más en el escritorio. Entonces es de gran importancia el muestreo, ¿de acuerdo? Para cualquier proyecto. Casi todas las decisiones que se hacen respecto a un proyecto minero, desde la exploración hasta el cierre de la mina, se basan en valores obtenidos normalmente de un material muestreado. Y estas decisiones significan muchos millones de dólares, ¿de acuerdo? Entonces, es ahí la importancia. Ahora, actualmente, hay conversatorios, hay cursos o hay congresos sobre muestreo de minerales todos los años, ¿no? Donde se presentan las últimas técnicas, los últimos métodos que están empleando para obtener, como muestrear un concentrado, por ejemplo, ¿no? De mineral. Las técnicas de muestreo existen muchas, ¿no? Manuales, automáticas, muestreos en fajas, etcétera, ¿no? De cómo muestrear un mineral, cómo muestrear, por ejemplo, también una barra doré. Entonces, y normalmente antes del muestreo siempre se tiene que usar un homogenizado. Hay esta norma para el muestreo de minerales concentrados, la norma técnica peruana, que es adaptada de la ISO 12743, donde el objetivo del muestreo es reducir el total de la varianza que sea a un nivel aceptable. ¿De acuerdo? Por ejemplo, minimizando la degradación de las muestras,
cuando se quiere determinar la distribución del tamaño. Cuando tienen humedad, que se procesen de la forma más inmediata o se sellen para evitar la pérdida de humedad. Entonces, cuando nosotros tenemos un lote y queremos obtener una muestra, la idea es que todos los colores que lo tenemos y formas que hay y tamaños que tenemos en esta población se vean representadas en la muestra y de la forma proporcional también. Si tengo colores azules, que acá lo que predominan, esos azules deben predominar acá. Los colores verdes son los que se tienen en menor cantidad, eso debería estar en menor cantidad. Entonces, eso es un muestreo pues lo más adecuado, que se vuelve complicado cuando tú tienes pues de distintas formas, distintos tipos de mineralización dentro de un mismo lote, obtener. Y cuando se logra, cuando son fragmentos mucho más grandes, se vuelve más complicado. A veces la muestra que tú requieres es 5 kilos, no puedes traer pues una tonelada, ¿no? Si tienes un lote ahí de 20, 30 toneladas, no vas a muestrear una tonelada, no vas a muestrear 100 kilos. Entonces, por eso es cuando mencionamos, ¿no? Mientras más se fragmente, o sea, reduzca el tamaño, mientras más fragmentado, la homogenización y el muestreo va a tener menos error. Pero si son fragmentos, mientras más grandes, fragmentos, más probabilidad de error va a haber por el tamaño muestra que se está obteniendo. El error fundamental no es más que el que se introduce al seleccionar y extraer la muestra, que también se denomina error de muestreo, que es una suma de varios errores, que ese error fundamental no se puede eliminar, pero sí se puede disminuir, ¿no? O se puede minimizar. Ese error fundamental nuevamente viene por los errores de segregación, nuevamente se da por la heterogeneidad de los materiales, el error de delimitación y extracción, nuevamente que según el protocolo de muestreo, cómo vas a muestrear, ¿no? Si tienes sacos, tienes 100 sacos y necesitas muestrear, ¿cuántos sacos vas a muestrear? ¿De cuántos sacos vas a muestrear? Si solamente sacas un saco, y hasta ahí posiblemente estás cometiendo un error, ¿no? Entonces, todo eso, la delimitación. Los errores de preparación está relacionado con la preservación e integridad de la muestra, evitar que se contaminen, que se pierdan, ¿no? Alguna parte de la muestra, o que se pueda alterar por efectos de temperatura, o básicamente pues un error humano en el caso de que puedan alguna codificación, o hasta el fraude y el sabotaje. A esto que es tener bastante cuidado los que en algún momento están en compra de minerales, en esto. ¿Por qué? Porque puede presentarse esto como el fraude y sabotaje. Por ejemplo, cuando lo pueden agregar, si tú vas a comprar minerales de oro, pues tengan oro y polvo y la agregan a la que tú estás sacando al final. Entonces, tener bastante cuidado, uno mismo hacer los muestreos con las herramientas limpias, ¿no? Lo más adecuadas posible, que otras personas que ni puedan manipular muestras, ¿no? Para evitar. O la falta de ética profesional, ¿no? Que a veces algunos técnicos o profesionales se prestan a que puedan alterar la muestra. Y viene el error de análisis que está asociado al método analítico, por ejemplo, cuando quieren analizar cobre, y el cobre viene pues que es un concentrado, y el concentrado hablamos que tiene 20, 25% cobre y emplean un método por absorción atómica. Entonces ese método ya no es aceptable cuando son altas leyes de cobre, ¿no? Normalmente cuando son altas leyes de cobre usan el método ya por volumetría. Pero si imagínate viene un mineral que tiene bajo contenido de cobre, está en ppm, quieres determinar si tiene cobre y tú lo haces por volumetría, te va a salir error. Ahí tendrías que cambiar el método analítico, ya sería por absorción atómica. Entonces, esto es muy importante, el método analítico que se emplea de acuerdo al análisis que se solicita, ¿no? Y otros que también es los errores aleatorios y sistemáticos, ¿no? Entonces, normalmente nosotros
nosotros los metalurgistas, cuando enviamos muestras al laboratorio químico, pues se envían con códigos diferentes para que evitar que haya estos errores, ¿no? Sistemáticos. Y hay otros errores que es de gran variabilidad, que están asociados a la selección del término de muestreo y al modo que se muestrea. ¿Cómo se hace esto también, no? Requiere capacitaciones. A veces a ti pueden decir, bueno, tú estás estudiando metalurgia, tengo un terreno, vamos que me ayudes a muestrear. No, nadie te enseñó cómo muestrear. Y lo ves allá y cómo sacas la muestra, ¿no? ¿De dónde obtienes la muestra? Entonces todo es cómo muestreas. Y empiezan los errores, ¿no? Bueno, el error final consigue la suma de todos estos errores, ¿no? ¿Que se pueden disminuir? Sí, se pueden disminuir. No se pueden eliminar también. Bueno, eso también para disminuir el error se utilizan los incrementos y luego se hacen las submuestras para llegar a obtener esa muestra final, ¿no? Con método de incremento. Por ejemplo, te viene de un solo lado, de un solo mineral, te vienen en varios polquetes pequeños, entonces vas sacando submuestras, ¿no? Y antes de hacer las submuestras sacas incrementos para hacer luego tu muestra final. Unas preguntas que cuando, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Más que por la ley, ¿cuándo se requiere más muestra? En igualdad de condiciones de ley. O sea, los minerales son de ambas leyes, ¿no? Ya sabemos que viene de la misma zona, pero cuando el mineral se encuentra 100% menos un cuarto de pulgada o cuando está 100% menos una pulgada, ¿en cuál de estas dos se requeriría mayor peso de muestra, o sea, mayor cantidad de muestra? ¿Qué opina Chávez, por ejemplo? Chávez, ahí tu opinión. ¿Dónde se requeriría mayor peso? ¿Cuando está más fragmentado, o sea, 100% menos un cuarto de pulgada? ¿O cuando está 100% menos una pulgada? Cuando el ingeniero comentó que cuando el mineral es más pequeño está más fragmentado. Ya, pero ahí, o sea, cuando yo saque la muestra se refiere, imagínate que tú estás en un lugar alejado y tienes que traer una muestra, ¿de acuerdo? Eh, y, de ese lado tienes que está 100% menos un cuarto de pulgada y en otro lote está 100% menos una pulgada, ¿no? ¿De dónde tendrías, suponiendo te dicen necesito pues una muestra, necesito mínimo 5 kilos? Cuando está menos un cuarto de pulgada, lo que tú mencionas, está más fragmentado. Mientras más fragmentado, la muestra, pues, la cantidad de muestra va a ser menor. A menor tamaño, la muestra final que tú traes después de hacer tu muestreo va a ser menor que cuando está en fragmentos gruesos. Eso se les ha dejado a ustedes un trabajo, ¿no? Que utilicen con el del el nomograma de G y el de CISOP, ¿no? Que utilicen ahí cuántos kilos de muestras se debe obtener en función de la granulometría. Mientras más granulometría tenga, se requiere más peso de muestra. En cambio, mientras menos granulometría, por ejemplo, la arena de mar es normalmente menor a 2 milímetros. Tú puedes hacer una calicata y sacar pues un metro cúbico. Y de ese metro cúbico, que vas a tener 2 toneladas posiblemente, lo homogenizas y de ahí, por métodos de reducción sucesiva de cuarteos, basta que saques 1 kilo de muestra, 1 kilo a 2 kilos de muestra es suficiente, ¿no? A partir de esas 2 toneladas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque está en partículas pequeñas. Ya lo homogenizaste, ya lo mezclaste bien, puedes sacar una muestra pequeña. Acá les quiero mostrar en los videos cómo es que se hace la homogenización, por ejemplo, cómo el muestreo y cómo hace la homogenización. Miren, que hay un canal que está en...
Observen, este es un lote de mineral, ¿sí? Podemos observar un lote y lo que está sacando son incrementos, o sea, está o muestreando, sacando sus muestras de toda este lote, de este como un cono. Previamente este material ya ha sido homogenizado. Homogenizado significa ya se mezcló. Entonces lo que va a hacer con este tubo muestreador, ingresa el tubo y saca este balde de todo el lote. ¿De acuerdo? Observen. ¿Aló? ¿Aló? ¿Listo? ¿Sí me escucha el Castillo? Ingeniero, aunque el video no tiene sonido. Sí, sí, sí. Entonces, miren, lo que acá quería que vean que el muestreo que se está haciendo es con un tubo muestreador de todo el lote, ¿de acuerdo? De todo el lote, saca un balde y seguidamente, veamos, después que hace esto, acá ya está la homogenización. Acá está homogenizando mediante el coneo, ¿de acuerdo? Está haciendo, miren, un coneo. ¿Para qué sirve? Para homogenizar, para que las partículas se distribuyan lo más homogéneo, tengan la probabilidad que todos se puedan mezclar mínimo 3 veces, ¿no? Otra vez lo hace para acá. Ojo, acá ya había hecho un cuarteo. Este es el segundo cuarteo que está haciendo, homogenización y cuarteo. Esta es la homogenización, es método de coneo. Después que hace el coneo, va a ser el cuarteo. Este método de aspa o cruz que va a ser es el más usado, pero también se puede hacer el método de incrementos o el método de damero, que es dividir en cuadrículas, como un tablero de ajedrez. Ahí está dividiendo en 4 partes y coge los lados opuestos de esa aspa que ha hecho cruz y lo pone como rechazo hacia él, hacia el balde. Esa es la muestra que va quedando y esa otra parte, el otro extremo, lo rechaza, ¿no? Rechazo o contramuestra se le llama.
Luego puede hacer otra homogenización, 3 veces más de coneo, miren cómo está haciendo, y nuevamente un cuarteo. ¿Hasta qué? Hasta obtener la muestra, el peso necesario, ¿no? Que se requiere para el ensayo, para darle al cliente, en fin, ¿no? De acuerdo para la prueba metalúrgica que vas a hacer, el análisis químico. Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿El procedimiento que realiza tiene una explicación matemática de Hay probabilidad? explicaciones matemáticas con respecto a la probabilidad, con la distribución de estas partículas, cuál es la probabilidad, ¿no? De que se pueda homogenizar. Han tratado de hacer los estudios, hacer en base estadística, sí hay información con respecto a esto que han hecho sus estudios. Voy a ver si les comparto ahí una. Y ojo, pero por el lado estadístico, ¿eh? Y que tiene, por ejemplo, una distribución normal. ¿Cómo lo han hecho el estudio? Han puesto, por ejemplo, distintos tubos del mismo diámetro, ¿de acuerdo? Y en la parte superior han puesto algo que donde agreguen la muestra y ver cómo es que ingresan a esos tubos, cómo se distribuyen. Lo han empezado a mover en la parte superior, ¿no? Y las partículas han ingresado. Es partículas esféricas del mismo tamaño y al final genera una forma normal. O sea, se empiezan a distribuir las partículas, ingresan al tubo y se distribuyen en forma normal. Y en base a esa normalidad determinaron cuáles, ¿no? Los métodos más empleados. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar, antes que haya el método del divisor rotatorio de muestras. Este método, por ejemplo, este de acá, el uso del cuarteador de Jones. Por ejemplo, es un divisor rotatorio de muestras, perdón, un cuarteador de Jones, un cuarteador de rifles, que tiene canaletas mínimo 8 por lado. Miren, y agregan la muestra de otra bandeja en la parte media, en lo posible, que caiga en la parte media. Y acá ven unas canaletas que van en forma alternada. Una canaleta viene para esta bandeja, la otra, esta de acá, va a la siguiente y así, ¿no? De tal manera que la muestra se distribuye 8 veces, 8 canaletas para un lado, 8 canaletas para otro lado, mientras que en la anterior era solamente 2, acá se está haciendo 8, y hay hasta de 24 canaletas por lado, ¿no? Entonces la muestra se particiona aún mucho más, ¿no? Y si nosotros vemos el siguiente video, los pesos, acá se hizo los pesos de esas bandejas. Ingeniero, una pregunta. ¿El método del rifle es más eficiente que el método del coneo y cuarteo? Correcto, sí. Miren acá, estos es los pesos del método de rifle o de Jones. ¿Cuánto pesa? Como ver cero en su peso, la variación es algo de 20 gramos, ¿no? Nuevamente, observen acá, esa bolsa pesa 1870 gramos y la otra 1820, ¿no? 1820, 50 gramos de diferencia, ¿no? Para una muestra de aproximadamente 5 kilos, no, 5.800, casi 4 kilos, ¿no? Casi 4 kilos. Entonces, ahora, si nosotros vemos este otro cuarteador o llamado divisor rotatorio de muestras, este es mucho más exacto. Miren, bueno, esto se hizo el video en la noche, luego se va a iluminar ahí. Observen, pueden ver acá ustedes que hay algo que está girando, un disco con bandejas que gira. Este es de laboratorio,
cuando estábamos probando, bueno, estaba en la parte posterior que ustedes conocen, no había. Acá está ingresando el material, miren, por acá ya se ilumina, alguien prende su lámpara, su linterna, y cómo se va distribuyendo las partículas, pero en todas las bandejas, 12 bandejas. Este tiene menos error, la variación era eh, más o menos 10 gramos, el peso objetivo era obtener medio kilo en cada bandeja, estamos probando, y la variación era pues 505, 508 gramos, y hacia abajo salía 496, 498, a veces coincidía. Esta es la tolva donde se agrega el material, fragmentos hasta de 1 pulgada mayor, y también sirve pues para partículas más pequeñas, ¿no? Entonces, este divisor rotatorio de muestras, este cuarteador, es mucho, digamos, en su forma de cuarteo es mucho mejor que el divisor o el cuarteador de rifles. Estas las empresas, por ejemplo, Yanacot, empresas grandes lo tienen, ¿no? Lo tienen para poder evitar el error disminuir el error humano. Ahí agregan 20 kilos a la tolva y lo distribuyen entre 12 bandejas, ¿no? Cuando ustedes pesan cada uno de esos recipientes, los pesos que salen pues son muy similares. Entonces tienen una determinada velocidad de giro, ¿no? Y esta descarga, acá por este chute, es un alimentador vibratorio, tiene una vibración que la intensidad se puede aumentar o disminuir, y la velocidad también puede aumentarse o disminuirse, la velocidad de giro. Ahí pueden ver cómo se han distribuido partículas grandes y pequeñas en todas las bandejas, ¿no? En todos estos recipientes, y queda limpio, ¿no? Pues es una forma de obtener, pero ojo, este cuarteo, antes de empezar, como ustedes vieron acá en esta tolva, ahí, esta muestra o ese material que ingresa a esta tolva previamente antes se homogeniza. La recomendación es antes de cuartear siempre homogenizar. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Eso es, entonces, continuamos ahí. Vamos a avanzar. Esto es con respecto a las preguntas, que mientras más pequeño, ¿no?, las partículas se van a homogenizar más fácilmente, y cuando las leyes son más bajas, también la muestra que se requiere es más pequeña. A mayor cantidad de ley, mayor muestra. A menor tamaño de partícula, menor peso de muestra. Etapas del muestreo. Esta es muy importante para las etapas del muestreo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? ¿Para qué es el muestreo? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa muestra? ¿De dónde se va a muestrear? La población, ¿no?, de cómo está, etcétera, ¿no? Datos que vamos a recolectar, la manera de recolectar los datos, el grado de precisión que se requiere de esa muestra y el método de medida. Entonces, esas etapas, antes de realizar un muestreo, hay que saber para qué es. Para una prueba, por ejemplo, quieres muestrear el pad de lixiviación, ese mineral ya está cargado, hay una pila de mineral. ¿Y para qué lo quieres muestrear? Bueno, voy a hacer pruebas en columna. Ah, ok, vas a hacer pruebas en columna. Ok, ¿cuánto es la cantidad de muestra? ¿A qué profundidad tendrías que sacar la muestra de ahí? Las calicatas que tendrías que hacer, ¿cómo lo vas a sacar? ¿Vas a necesitar una máquina tal vez para profundizar, etcétera? ¿O necesito hacer solamente determinar algunos datos, las leyes superficiales, cómo están quedando, y a 1 metro de profundidad? En fin, ¿para qué estás haciendo ese muestreo?
Y acá hay un término importante que dice que el muestreo debe ser equiprobable. O sea, equiprobable es que todas las partículas tengan la probabilidad de ser tenidas en cuenta del lote. Ejemplo, este investigador Pierre G. que hemos visto, que más adelante vemos un homograma, menciona que la equiprobabilidad, ¿no? Él es el creador de la teoría moderna del muestreo. Cuando la condición de equiprobabilidad no se cumple, se tiene más bien un espécimen, o sea, un ejemplar, en vez de una muestra. Ejemplo, tenemos este depósito con estos estratos de materiales. Y si nosotros queremos muestrear con esta pala que tiene esta profundidad, cuando saquemos los incrementos, ¿no? Unas partes así como hemos visto con el tubo muestreo, cuando saques, coloques en este otro depósito, lo que vas a obtener solamente es de la parte superior hasta donde ingrese la pala. Entonces, esta muestra será un espécimen. No será una muestra representativa de todo este depósito, dado que también esto no está homogenizado, ¿no? Están en estratos. Entonces, estoy cometiendo error de muestreo. No estoy llegando hasta las partes profundas, los otros colores no están siendo considerados. Entonces, eso es cuando las partículas que están en el fondo no tienen la misma probabilidad de ser tenidas en cuenta por esta pala, no por este método de muestreo que estoy empleando. Si estas fueran partículas pequeñas y ya fuera homogenizado y utilizara otro tipo de muestreo, un tubo, por ejemplo, alrededor, que ingresaría hasta la parte profunda, ahí sí estaría considerando todo, ¿no? Y los incrementos que saque ya sería más representativo de este lote. Pero aún así, este lote previamente se debería homogenizar, ¿no? Y que todas las partículas tengan la probabilidad de ser tenidas en cuenta. A eso se refiere la equiprobabilidad. Hay tipos de muestreos: el muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático. Este muestreo sistemático normalmente que se dan en las fajas transportadoras, o sea, cada cierto tiempo están sacando una muestra y una determinada cantidad, un determinado peso. Un muestreo aleatorio simple, por ejemplo, cuando tú quieres muestrear 100 cátodos de cobre, ¿no? Seleccionas al azar 5 cátodos, ¿por qué? Porque todos vienen de una sola producción. Entonces vienen con los mismos parámetros y seleccionas al azar y miren, con este taladro es lo que sacan de muestra. Y eso luego lo mezclan, lo homogenizan y nuevamente hacen sus cuarteos para hacer el análisis químico. Igual cuando tienen barras de doreo, de oro, ¿no? Si viene de una misma producción, sacan al azar mediante un sorteo, por ejemplo, forma aleatoria, y esas barras son perforadas con un taladro y esas virutas luego son recortadas a tamaños similares, tamaños muy pequeñitos similares, homogenizadas y luego se saca una muestra para el análisis, ¿no? Químico. Ese es el muestreo, por ejemplo, sistemático, ¿no? O cuando hacen canaletas en una galería, en una mina, ¿no? O aquí cuando nosotros tenemos en una faja transportadora, cada 20 minutos hacer el muestreo, ¿no? Que ingresa, ¿no? Y va muestreando. Pues muestreo aleatorio sistemático. Ese es el muestreo estratificado por estratos, dividirlos y sacar las muestras. Entonces cada uno de ellos tiene sus ventajas y lógicamente desventajas. ¿Cuáles son los factores principales que afectan el tamaño, la cantidad de la muestra que vamos a obtener? Es el tamaño de partícula principalmente. Mientras tengas fragmentos más grandes, más tamaño de muestra vas a obtener. La homogeneidad. Mientras más heterogéneo, más muestra vas a requerir. El contenido mineralógico. Si tiene distintas mineralogías, no es un solo tipo, más tamaño de muestra va a ser. Y otros factores que puedan influir, ¿no? La humedad, por ejemplo, o algunos minerales que son de altas leyes, presencia de oro libre, etc. Este procedimiento que se hace de muestreo siempre tiene que ser conocido y debe ser controlado, en este caso, por el encargado, ¿no? El ingeniero metalurgista.
para disminuir los errores. Y bueno, los principales errores imputables que son normalmente es estos tres. En resumen, ¿no? De todos los errores que hemos visto, estos tres son los que más predominan y esto se debe evitar, que no ingresen. Contaminación, por usar algunos instrumentos contaminados ahí, pérdida de material o modificaciones de las propiedades químicas, ya sea por un secado inadecuado, altas temperaturas, por ejemplo, eso evitar, alterar sus propiedades químicas del material. Acá tenemos para reducir a partir de una muestra que ustedes reciben de 50 kilos, 10 kilos, 20 kilos, etcétera. Ustedes necesitan para un análisis químico, por ejemplo, 500 gramos o 200 gramos de muestra nada más. Entonces, ¿cómo sacan de esa muestra que los han traído de un lote lógicamente más grande? Pero ustedes reciben, por ejemplo, o necesitan hacer una prueba metalúrgica y a ustedes les traen 100 kilos de mineral y necesitan hacer una prueba de lixiviación en botella. ¿Cómo obtienen? ¿Con cuántos kilos van a usar su prueba de botella? Medio kilo, por ejemplo, de mineral. Listo. De esos 100 kilos, ¿cómo saco el medio kilo? Esos 100 kilos son representativos del lote que a ustedes les dejan, pero ustedes están a cargo del laboratorio metalúrgico, le dicen, ¿sabes qué? Necesito hacer pruebas en botella. Según tu procedimiento vas a usar medio kilo. De esos 100 kilos, necesitas obtener medio kilo. Y para una contramuestra, otro. 1 kilo total. ¿Cómo reduces, ¿no? La cantidad? Entonces hay métodos. Primero tienes que homogenizar y luego emplear los métodos de reducción, que puede ser el cuarteo que hemos visto en cruz, este de acá, este es el coneo y cuarteo. El coneo es el método de homogenización y el roleo también. Ojo, en forma manual existen estos dos métodos de homogenización, roleo y coneo, ¿de acuerdo? Roleo, coneo en forma manual, los métodos más usados. Y para reducción, o sea, para disminuir ya la cantidad, existe el cuarteo. Y ese cuarteo puede ser el de cruz, cuarteo en cruz o en aspa, puede ser el corteador de iones o rifles, que hemos visto ya ahí en los videos. Una forma adecuada, ustedes vieron que no se coloque a un solo lado, que caiga en la parte en medio para que divida en dos bandejas. Esa es la forma correcta. El de incrementos o damero, que la muestra después de homogenizarlo, hacerlo como un rectángulo con una determinada altura, dividirlo en cuadrículas mínimo de 4x5, o sea, 20 cuadrículas, y esas cuadrículas luego muestrarlas con un cucharón, pues que me permita sacar la muestra desde la parte inferior hacia arriba. Se puede sacar toda la cuadrícula, o puede sacar una parte nada más, ¿no? Pero siempre considerando desde el fondo hasta arriba. Y el otro, los métodos mecánicos, tenemos este divisor rotatorio de muestras, este divisor de mesa, y hay otros, ¿no? Donde las partículas, acá por ejemplo, toda la muestra ingresa a esta tolva y hemos visto que se divide en el número de bandejas que se haya colocado aquí, ¿no? En este disco para que pueda girar. El otro que tenemos es el divisor de mesa, ingresan las partículas que pasan y llegan hasta acá, va a ser la muestra, las que no serán rechazo, que pasen por este lado serán rechazadas, etc. Entonces son distintos métodos mecánicos que pueden haber, ¿no? Este es, repito, uno de los más usados actualmente, ¿no? En algunos laboratorios. Es un procedimiento de cómo obtener la muestra a partir de un testigo de perforación, o sea, una roca que les entregan, lo cortan por la mitad y eso hay que seguir un procedimiento a partir de los 8 kilos, obtener hasta 400 gramos, triturarlos, homogenizarlos, ¿no? Hasta poder llegar a los 400 gramos. ¿De acuerdo? Esto hay que evitar actualmente cuando se trabaja con minerales de oro libre. Cuando se tiene presencia de oro libre, hay este efecto que se llama segregación. Y hemos visto que es un problema del muestreo. Y cuando se produce la segregación por diferencia de densidades, por ejemplo, entonces cuando tú lo homogenizas, lo tratas de mezclar,
¿Qué pasa con las partículas más densas? Se tienden a separar, a segregar nuevamente hacia el fondo. Entonces, cuando tú haces tu muestreo, si usas una pala, tú lo homogenizaste, pero no se homogenizó, por más que tú lo mezclaste bien, pues las partículas se tienden a colocar de esta forma o hacia el fondo. Entonces, si sacas, eso es lo que sucede cuando analizan minerales de oro grueso, ¿no? Ya lo pulverizaron, ya lo tienen la muestra, pero cuando pesan la muestra, pulverizan 200 gramos, 300 gramos. Al momento de pesar, solamente pesan 20 a 30 gramos para fundir, para hacer el ensayo al fuego. Sacan su muestra, imagínense si sacaron de aquí, de acá nada más pesaron los 300 gramos. Les sale que tiene presencia de oro. Pero en su contramuestra sacan del otro lado y por acá y les sale que predominan los rojos y eso, suponiendo que fuera ahora, la ley le sale muy diferente a la muestra de acá. ¿Qué pasó? Pero sí se había homogenizado. Es el efecto de segregación. ¿De acuerdo? Entonces, para eso hay que hacer el método de incrementos, ¿de acuerdo? Para disminuir el efecto de segregación, o hacen el método Newman nuevamente para separarlo, ¿no? Segregación por tamaño, segregación por densidad, eso es lo que más influye en como problema, ¿no? Acá, bueno, para ir terminando, cuando ustedes tienen una diferencia entre promedio aritmético y promedio ponderado, cuando hablamos de leyes, por ejemplo, si yo tengo dos tipos de mineral, dos masas diferentes, con las leyes diferentes, si yo quiero sacar su ley promedio, no va a ser la suma de las leyes, como en el caso de K6 más 35 entre 2, y me saldría esa es la ley promedio, sino que tendría que tener en cuenta las masas. Si fueran las mismas masas, ahí sí, ¿no? No puede promediar las leyes, pero si son diferentes masas, debo sacar el ponderado considerando la masa. Y para sacar eso necesito multiplicar la masa por la ley para poder sacar el ponderado. O sea, tengo que sacar el contenido metálico, sumarlos luego, que sale 1350, y dividirlo entre la suma de las masas. Esta es la ley ponderada, la ley promedio ponderada de la mezcla de estos dos lotes de mineral. Igual acá, para 4 lotes, los ejercicios que les pongan es el mismo procedimiento. Siempre multiplicar masa por ley, sumar el contenido metálico y ese contenido metálico dividirlo entre la suma de las masas, ¿no? Para que les salga la ley correcta, la ley ponderada. Estos son los ejemplos que ustedes para el cobre tienen que calcular. Y la ley Newman, que esto lo vamos a ver cuando hagamos ensayo del fuego, se va a explicar en detalle esta ley Newman, en qué consiste. Esta es para determinar cuánto es el peso de muestra mínima necesaria, ¿de acuerdo? Hay varios métodos, el de coeficiente de variación, el método de GIE, de Pierre-Gillet, de Richard hizo, el método de Royle, una serie, ¿no?, de métodos, el método de coeficiente de variación. Y este método, acá está el coeficiente de variación, este método el método de GIE, que es uno de los más aceptados, se utiliza este nomograma. Acá ejemplo, si ustedes tienen acá en el eje X, en el eje de las abscisas tienen, dice, minerales máximos, ¿no? El diámetro máximo de los minerales está en milímetros, y acá está en escala logarítmica, en el eje Y, las ordenadas tenemos la masa de la muestra que va a estar en kilogramos, ¿de acuerdo? Acá está en kilogramos, ¿sí? Y está en gramos, hasta 100 gramos, 100, 150, hasta aquí, hasta 900 gramos llega en gramos. Y de aquí, de 1 kilogramo hacia arriba, todo se va en kilogramos. Por ejemplo, si yo tengo en promedio fuera la arena de mar, que es menor a 2 milímetros, el tamaño máximo es 2 milímetros, sería aquí, para 2 milímetros, si fuera una mineralogía homogénea, suficiente con 90 gramos de muestra que saque, es más que suficiente. Pero si fuera una mineralogía desconocida, con 1 kilo de muestra en promedio, para 2 pulgadas, kilo y medio, ¿no? Con 1,5 kilos,
de muestra sería representativo para ese tamaño de mineral. Pero ¿qué pasa si tengo de 1 pulgada, 2 pulgadas? 1 pulgada es 25,4 milímetros, o sea, aquí 25, si fuera similares, pero si es una mineralogía desconocida y diferentes tamaños, miren hasta cuánto se incrementa el peso. Cerca de 100 kilos de mineral se requiere. Y eso es lo que pasa con los minerales. O sea, mientras mayor tamaño tengan los minerales, mucho más masa se va a requerir. Y eso lo corrobora este método paramétrico de GIE, Pierre GIE, o también el método de Richard Simpson, que lo tenemos acá. Determina la cantidad de muestra en kilogramos, cuál es el diámetro en gramos mayores, elevado al cuadrado, y K, que es la constante del material. Esa K depende de si es un material regular, irregular, muy irregular o extremadamente irregular, sacando el promedio, por ejemplo, en estos puntos, ¿no? Y miren, por ejemplo, para 2,5 milímetros, en ese rango, si fuera extremadamente irregular, de 3 a 6 kilos, ¿no? El otro salía 4 kilos. Si fuera, miren, hasta acá llega 20 milímetros, el otro es 25 milímetros, si fuera muy regular o extremadamente regular, entre 200 a 400 kilos. Con el otro nos salía 90 kilos, entre 90 a 100 kilos, ¿no? Acá nos sale mucho más masa. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues reducir el tamaño, ¿no? Para disminuir. Y este es el procedimiento de preparación o el protocolo de preparación de una muestra. La muestra que llega puede llegar a unos 60 kilos con 2 pulgadas de diámetro en promedio, 60 milímetros. Hay que reducir el tamaño. Cuando dice molido se refiere a chancar. Chancar a un tamaño de 8 milímetros, de 50 disminuir a 8. Hay que mezclar, homogenizar y cuartear. De esos 60 kilos te saldrán 30 kilos. Este está empleando el método de Cruz, pero si usas el divisor rotatorio para ese peso no llegaría, salvo que tengas otro de mayor cantidad para que lo puedas reducir en 12, ¿no? 60 entre 12, cada bandejita ya pesaría 5 kilos. Sería mucho más rápido, ¿no? La obtención de la muestra. Pero bueno, acá sigue homogenización y cuarteo, segundo cuarteo, hasta obtener acá 15 kilos, de esos 15, la diferencia, o sea, ya de 60 a 45 kilos son los rechazos o desechos. Luego nuevamente lo reducen de tamaño hasta 2,8, ¿no? Luego un tercero, homogenización y cuarteo. Cuando se mezcla se refiere a cuarteo, obtenemos 7,5, homogenizas y cuarteas 3,75, homogenizas y cuarteas hasta 1,9 kilos. Luego ya lo pasas por un chancador que te reduzca ya hasta menos de 2 milímetros, acá hasta 1,4 milímetros, y ya te sale pues con malla 2 o malla 10, ¿no? Si fuera 2 milímetros, malla 10, homogenizas y cuarteas hasta obtener la muestra que tú vas a enviar al laboratorio, ¿no? Necesito muestra para el laboratorio, muestra duplicada, solamente 220 gramos. Para llegar ahí, miren todo el procedimiento que hay que hacer, ¿no? Tedioso y demora. No, llegué a 60 kilos, bueno, ¿cuánto necesitas? 220 gramos, 2 muestras. Ya agarra al azar, pesa nomás con tu bolsa y esa va a ser. Ahí se estaría cometiendo un error muy grave, güey, que implicaría en resultados que no van a representar a esos 60 kilos. ¿De acuerdo? Entonces hay que seguir con un procedimiento adecuado. Y eso es ya en resumen, con eso terminamos. Preguntas, jóvenes. Preguntas, ustedes ya deben haber revisado estas diapositivas, hay algunas dudas, algunas consultas o algo que ustedes puedan complementar. Les escucho, a ver. Escucho sus preguntas.
preguntas. A ver, Daniel Antonio. Y correcto, Jaime, mayor granulometría, mayor cantidad de muestra. Eso es lo que nos menciona Pierre Payet y Richard, ¿no? Nos mencionan mayor granulometría, mayor tamaño de muestra. Gustavo Franco, una pregunta, Gustavo. Sí, te escucho, Gustavo. Ingeniero, todo claro. Todo claro, ingeniero. Bien, entonces ustedes presentaron su trabajo. Ya todos, ¿alguien ha tenido problema en subir su trabajo, algún grupo? Ingeniero, yo tengo una pregunta. A ver, Ale. ¿Se ha comprobado que simplemente cogiendo la muestra y a comparación de hacerle el muestreo hay una diferencia bastante considerable? No entiendo tu pregunta. ¿Cómo así cogiendo la muestra? ¿De dónde? De diferentes métodos, ¿no? Perdón. Método del rifle, del cuarteo. ¿Hay una muestra bastante apreciable o son mínimas? Si, por ejemplo, cojo una muestra y le hago el método del cuarteo y me da una cantidad, y el del rifle y las otras, la diferencia es mínima o casi exacta o bastante. Ya. A ver, hay método de muestreo. Coneo y cuarteo. Coneo es para homogenizar, ¿de acuerdo? Hay métodos de homogenización y métodos de reducción de muestra en cantidad. Los métodos de homogenización manuales conocemos, hemos visto el método del roleo y el método del coneo. Dentro, ahí no hay problema, cualquiera. ¿Cuál lo usas? Hemos visto hasta para muestras pequeñas puedes usar el coneo, puedes usar el roleo para muestras pequeñas, pero para muestras grandes, hablamos de 1 tonelada, hacer roleo va a ser complicado. ¿Qué se usa ahí? Coneo. Cuando tienes un concentrado de 30 toneladas, ¿qué método vas a emplear para homogenizar? Roleo tampoco. ¿Qué usan ahí? El coneo. ¿Pero con qué lo homogenizan? Con un cargador, de esos cargadores frontales que tienen su cucharón, con eso lo levantan. Por eso esos donde tienen almacenado tienen que ser cerrados sus techos para evitar la polución, ¿no? Y lógicamente que son ligeramente humedecidos, ¿no? Para que puedan evitar mucha polución. Ahora, con respecto a la reducción de la cantidad de muestra, o sea, para llegar a partir de un lote de N kilos, para llegar a obtener 1 kilo, por ejemplo, hay varios métodos. El de aspa o cruz, el de palas fraccionadas, por ejemplo, también, que bueno, vimos una imagen, no lo mencioné, pero hay de palas fraccionadas. Hay el de incrementos o damero, hay el de ya con una máquina de rifles, o el otro mecánico que hemos visto, el de mesa, o el divisor rotatorio de muestras también. Entonces, ¿cuál es mejor? Es tu pregunta por ahí, ¿no, Iván? ¿Cuál de esos métodos? Sí, Que claro. es, ya. Hay estudios, que han hecho sobre la teoría del muestreo, el que presenta menos error, hicieron un estudio comparativo. El método de Aspo-Cruz, lógicamente es el que tiene más error en su variabilidad, en los pesos que obtienes, en la distribución de los tamaños también, o sea, como ven, las partículas grandes tienden a rodar hacia los costados, entonces presenta una alta variabilidad. Luego sigue el que tiene menos error de eso, sigue el de palas fraccionadas, que no es muy usado. Luego tenemos el de rifles, ¿sí? El de rifles es muy similar, mucho mejor que el método manual, que el de cruz, que el de incrementos o damero, que hemos visto que se divide como un tablero de ajedrez en cuadrículas pequeñas. Eso y luego el que tiene menos error es el de rifles. Hasta ahí hicieron, ¿no? El estudio. El de rifles presentaba menos variabilidad. Los pesos que se obtenían mientras más rifles tenía,
mucho mejor se obtenía la muestra y contramuestra. Los pesos eran muy similares, presentaban partículas con la distribución similar, pero luego han hecho con el divisor rotatorio de muestras y eso disminuye aún más el error. El tema es la limpieza, ¿no? Cuando está en un laboratorio, usar un divisor rotatorio de muestras se complica, ¿no? Ellos quieren pues una muestra, reducir y solamente quieren una muestra y una contramuestra para el laboratorio. Entonces ahí usan el de rifles. La mayoría de laboratorios usa el de rifles. Ya el de cruz se usa cuando tú no tienes el equipo, ¿no? Lo puedes usar en campo. Pero mejor que cruz se recomienda usar el de damero. Tiene menos error. Mientras tu oportunidad de coger la muestra sea de varias fracciones, de varias divisiones que tú haces ahí, es mucho mejor, ¿no? A ver, por ahí en el chat está preguntando Giancarlo, ¿cuáles son los factores que determinan el tipo y cantidad de muestra? Ahí hemos mencionado varios tipos, ¿no? Uno es la granulometría, lo otro es la mineralogía, ¿no? Esos son los principales. Ahí están las diapositivas, son los principales. La granulometría es el que más determina. Luego el tipo, ¿no? Si es un mineral de un solo tipo de mineralogía, pues disminuye, ¿no?, la cantidad de muestras. Pero si es muy variado, es un polimetálico, tiene presencia de óxidos, arcillas, etcétera, se vuelve más complicado el muestreo, ¿no? La cantidad tiene que ser mucho mayor. Muy bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Si no, pues hoy día debo estar subiendo la tarea para que en la tarde, para que ustedes puedan desarrollar algunos ejercicios adicionales para que puedan subirlo hasta el fin de semana. ¿De acuerdo? ¿Una pregunta? Gabriel, Alex. Todo claro, ingeniero. Muy bien. Entonces, miren, esta de acá la estoy compartiendo para terminar. Esta les he subido el uso del divisor rotatorio de muestras. Se ha desarrollado una aplicación para celular, una app que les voy a enviar, le envié a Pablo. No sé si les ha compartido Pablo esa aplicación para su celular. Los que tienen iPhone, ojo, los que tienen iPhone no es recomendable porque lo puede alterar, pero los que tienen un celular, digamos, que pueden descargar aplicativos que no está en el Play Store para que puedan descargarlo, que todavía no lo ha subido ahí. Pero con este aplicativo que les va a salir de esta forma, se lo vamos a usar la otra semana, es muy importante que ustedes, vamos a incidir ahí. Luego el ensayo del juego es una práctica, ¿no? Que ya no lo vamos a hacer, va a ser mostrándoles videos, pero esto me gustaría en la teoría del muestreo, esta y la otra semana, que aprendan a hacer ese cálculo, ¿no? En vez de hacerlo en forma manual, lo pueden hacer en forma manual y también pueden usar esta app para obtener una muestra determinada. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo voy a subir, le comparto a sus delegados y ustedes, los que pueden instalarlo, lo instalan. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, ahí entonces nos estamos. Listo, ahí nos quedamos. Si no hay ninguna pregunta, ahí estamos terminando. La grabación, ingeniero, ¿no? Listo, la grabación lo voy a subir también ahí al área virtual. Muy bien, jóvenes, gracias. Estamos en comunicación. Hasta luego, ingeniero, cuídense. Hasta luego, ingeniero. Aprovecho con el almuerzo, cuídense.